días y feliz día del Señor, iglesia. Es un gozo poder estar aquí y poder exponer la palabra del Señor. Así que hoy nos toca seguir en las exposiciones bíblicas acerca de 1 Timoteo y hoy vamos a ver el capítulo 2. Y quiero agradecer a Daniela por la lectura en castellano y en euskera. Muy bien, muy bien. Así que es un gozo poder continuar después de ese gran esfuerzo y tan bella lectura. Así que, hermanos, hoy vamos a tener un tema que tiene que ver con la oración y con el amor a los perdidos. Es el propósito de esta parte de la Escritura, y quiero también agradecer a los pastores por darme este pasaje y no del 8 hacia adelante. Sí. Y ojalá que nadie se haya equivocado y que Daniela lea hasta el séptimo pasaje, hasta el séptimo verso nada más y no más, porque no quiero que me lancen tomates hoy. Pero ahí le anticipo que la otra semana vengan temprano, hombres y mujeres, porque vamos a ver un tema que es imperante para hombres y mujeres, el rol de la mujer en la iglesia. Así que vamos a ver este tema y quiero hablar sobre la oración y el amor a los perdidos. ¿Y qué pensamos acerca de la oración y el amar a los que no tienen en Cristo? Tengan esa pregunta en su mente y para ello vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Padre bendito, Dios soberano, venimos ante ti, Padre bueno, por tu verdad, por Cristo, Señor, nosotros podemos estar aquí. Y empezamos esta oración glorificando tu santo nombre, porque tú eres digno de toda adoración y toda alabanza, puesto que, Señor, tú enviaste a tu Hijo, a tu amado unigénito, por amor a nosotros, puesto que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y por esa obra perfecta en la cruz del Calvario, hoy podemos ser iglesia, hoy podemos reunirnos corporativamente, cantar cánticos, orar y predicar tu verdad. Porque tú vives, tú no quedaste en la cruz, sino que resucitaste al tercer día y hoy estás en la gloria. Y por ello nosotros te servimos, porque tú vives y no estás muerto, pues la tumba no te pudo retener, pues tú nunca pecaste. Así que, Señor, ayúdame para que en esta hora puedas poner tu palabra con sinceridad, con claridad, en buena conciencia, para que nuestros corazones sean animados a adorarte. Que tu Espíritu haga la obra que para mí es imposible, que haya fiesta en los cielos si un pecador hoy se arrepiente, y haya reconciliación para nosotros los cristianos, sea al ver nuestro pecado y poder venir nuevamente a ti por medio de Jesús. En Él oramos y para tu gloria. Amén. Amén. Bien, hermanos, el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Para continuar nuestra serie de exposiciones es bueno recordar que esta es una carta instructiva, por lo tanto doctrinal. ¿Y por qué digo esto? Porque somos la generación de cristianos más inclinada, y me incluyo en eso, y no es que sea mi idea, es a nivel de generación. Como evangélicos o cristianos protestantes, somos la generación más inclinada a las relaciones, quiero decir a la comunidad y a las relaciones interpersonales, más que el escrutinio bíblico. Esa es la estadística. A la luz de toda la historia de la iglesia, nosotros somos la generación de cristianos que más pone las relaciones que el estudio bíblico. Posiblemente porque pensamos que lo doctrinal trae disputas, debates y socava el amor. Algunos han citado 2 Corintios 3:8, que dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica, para afirmar esta idea. Es una lástima que como evangélicos no estamos tan preocupados por la enseñanza bíblica como deberíamos. Una salida al cine o al picnic se llena más rápido que un estudio acerca de los atributos de Dios. De ahí los diversos problemas que pudiéramos tener, pero eso no es nuevo, pues precisamente el apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe, el pastor Timoteo, que era la mitad de edad para Pablo. No pensemos que Timoteo tenía 20 o 15 o 25 años, tenía por lo menos unos 35 años. Y escribe para que él pueda administrar bien la casa de Dios. De hecho, el capítulo 3 va a decir que la iglesia es la casa de Dios. Entonces estamos en el contexto acerca de que Pablo le está diciendo
una instrucción específica para el culto de la iglesia acerca de la oración. Éfeso era una de las ciudades más posmodernas y cosmopolitas de la época. Esta tenía, por decirlo así, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este es el templo de la diosa Diana o Artemisa. Debido a este templo, esta ciudad era un lugar de mucho comercio e idolatría. Como sabemos, hay veces que la cultura devora las costumbres, las buenas costumbres, claro. De manera que en la iglesia donde estaba pastoreando Timoteo, estaban habiendo algunos excesos y estaban apropiándose de una cosmovisión secular y no bíblica. De ahí que Pablo envía esta epístola y le manda, como vimos en el primer capítulo, acerca de que debe mandar que no se enseñen falsas doctrinas. Asimismo, se desprende la importancia del uso correcto de la ley de Dios para no caer en vivir según placeres egoístas como Himeneo y Alejandro, versículo 20 del capítulo 1, pues la ley fue dada para el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida, para llevarnos a Cristo, pues la ley nos hace ver nuestra necesidad de Jesús y poder contemplar en el Evangelio que hasta el más vil pecador puede ser salvado. Y de esta manera entramos al capítulo 2, donde ahora Pablo pretende cimentar un tema muy importante para el culto público, que es la oración evangelística. Él empieza, exhorto ante todo, y note cómo empieza, exhorto ante todo. O sea, hay que hablar de sana doctrina, hay que tener sana doctrina, hay que usar bien la ley de Dios, hay que hablar del Evangelio, pero si ese ministerio no es cimentado en la oración, poco a poco se va a distorsionar la sana doctrina. Es innecesario, importante, fundamental que tengamos una vida de oración. Y en particular, orar por los perdidos. Para algunos la palabra exhortación tiene que ver más con un regaño, ¿verdad? Y por eso no queremos exhortar. Le dejamos esa tarea al pastor Kevin y Emilio, que ellos exhorten. Nosotros vamos a amar. Hay una distorsión, puesto que exhortar es amar. Pensamos que es un regaño y no nos damos cuenta que exhortar no es otra cosa que una corrección particular de amor usando la palabra para que permanezcamos en Dios, según Hebreos 3:13. Pablo corrige a Timoteo a que en el culto público debemos orar por todos los hombres. Esto ya es un contraste con los judíos y griegos. Los judíos decían solamente hay que orar por algunos, y los griegos también, y también decían de que solamente hay que orar en ciertos lugares. ¿Qué templo tenía el pueblo de Éfeso? El templo de la diosa Diana, el más grande, hermoso, grandísimo, donde había perlas en cada columna de emperadores y reyes que habían mandado como ofrenda. Y que decían, ahí se debe orar. Los judíos decían, hay que orar por nosotros, los judíos. Los griegos, por nosotros, los griegos. Pero Pablo dice a que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué? Por todos los hombres. Es una gran comparación. No, como Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿De qué vale si solamente amamos a nuestros amigos? Los fariseos y sacerdotes hacen lo mismo. Pues Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos también. Por lo tanto, orar por ellos. Pablo nos enseña que debemos orar no solo por los que nos caen bien, sino también por nuestros enemigos. Esto es cierto, puesto que después deja claro por quién orar. Dice, por todos los hombres, ¿y quién más? Por los reyes y por todos los que estén en eminencia. Según la historia, conocemos que para el tiempo de que Pablo escribe esta carta a Timoteo, el gobernante de Roma era Nerón, uno de los más crueles, despiadados, inmorales gobernantes de Roma. Pero los líderes religiosos de Israel no se quedaban atrás y también intrigaban, maltrataban a los cristianos. En Hechos 5:40 al 41, Hechos 7:8 tenemos, cuando los sacerdotes les dicen después de azotar a Pedro y Juan que no hablen en el nombre de Cristo, y en 7 y 8 tenemos la primera persecución de los cristianos a mano de Saulo de Tarso. A todo esto, Pablo delinea 4 formas de orar, pues aunque parecen palabras sinónimas, no lo son. Él dice que hagamos rogativas, oraciones, peticiones o intercesión,
y acción de gracias. 4 cosas que tienen un énfasis diferente, pero se complementan entre sí. Rogativas tiene que ver con una necesidad muy difícil. Quizás una enfermedad, alguna situación sumamente complicada que escapa de nuestras manos y que solo Dios es la última esperanza. Nosotros debemos rogar a Dios, entendiendo de que Él puede hacer eso que para nosotros y los demás es imposible. Oraciones tiene que ver algo más general, en un sentido más general, como: Señor, te pido que hoy me vaya bien, te pido que los gobernantes, que mis presidentes, que el rey pueda gobernar bien este país. Peticiones e intercesiones es como orar por otro, en favor de otra persona, por familiares, amigos, inclusive gobernantes y reyes. Esto no es un tema, no es una predicación política. Yo no me voy a entrar en izquierda, derecha y hasta centro se ha inventado ahora. Centro derecha, centro izquierda. Hay de todo, hay para todos los gustos hoy en día del siglo XXI. No. Pero ciertamente debemos orar por nuestros gobernantes. Y acción de gracia, este último nos recuerda que la oración no es solo pedir, sino también es comunión. No solamente oramos para pedir a Dios algo. Está bien y es lícito y Dios quiere que le pidamos. Pero también es para agradecer a Dios de lo que nos ha dado ya por respuesta o por lo que Dios es y por lo que ahora nosotros somos y por lo que ahora nosotros somos en Cristo. Así que es un estado, esta acción de gracias cumple el círculo de la oración. De manera que la oración es una oración vertical, es una conversación vertical, es orar y hablar con Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que estás hablando con el creador de los cielos y la tierra? Cuando oras, cuando empiezas tu oración y dices, Padre nuestro. Amén. ¿Te has puesto a pensar que estás hablando con el que creó los cielos y la tierra? No estas bancas, no este lugar, no este dispositivo, sino el cielo y la tierra, los árboles, todo lo que existe, los mares, las montañas. A veces le decimos a las personas, voy a orar por ti, por un simple cliché, no sé si se entiende esa palabra, por simple como que un eslogan bonito. Y a veces lo hacemos por compromiso, no realizamos la oración que dijimos que íbamos a hacer. Y si la hacemos, a veces lo hacemos por costumbre. Y eso habla de un mal entendimiento de Dios. La oración es bendita y es algo que debe hacerse desde un corazón sincero que cree en Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La oración es reconocer nuestra necesidad de Dios, de modo que cuando oramos en rogativa, intercesión y acción de gracia, estamos matando nuestro orgullo, estamos diciendo, Señor, yo no puedo solo. Por más que yo quiera hacerlo, no puedo solo. Mato mi orgullo y crece mi fe. Porque ahora vengo delante de ti, Dios, yo no puedo, tú sí puedes. Para mí es imposible, pero para ti nada es imposible. Así que de esa manera crecemos en fe cuando oramos, de acuerdo a nuestro entendimiento de Dios. Pablo dice que oremos por todos los hombres. Así como una conversación horizontal entre hombres y mujeres, en una conversación vertical debemos ser específicos. Debemos orar por todos los hombres, pero hay que ser específico. Se empieza así. Y hay que orar por los reyes y gobernantes. ¿Acaso no eran hombres sin temor de Dios estos gobernantes del tiempo de Pablo y Timoteo y de la iglesia de Éfeso? Sí, así es, y por ello que la oración nuevamente va de la mano con nuestro entendimiento de Dios. Si nosotros creemos que Dios es un Dios que quiere salvar a todo el mundo, vamos a orar por nuestros gobernantes, a pesar que no estemos en acuerdo con ellos. Pablo entendía esto. En comparación con Dios, a Dios le costó mucho más su propio Hijo y aún así nos amó. En diferencia con nosotros oramos y hacemos bienes a los que nos caen bien. Amamos a nuestras esposas porque ellas nos aman. Ciertamente es un amor que conocemos, pero el amor de Dios sobrepasa eso, porque Él envió a su Hijo por personas que no le amaban. Es un amor distinto. Así que es lo mismo amar a Dios y amar a nuestras autoridades, sí. Porque Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor que decimos tener a Dios se refleja en nuestra estima al prójimo. Y por supuesto, nuestras autoridades son nuestro prójimo. ¿Era fácil entonces para los cristianos del primer siglo amar? No. Durante 4 siglos, nosotros sabemos que la iglesia fue perseguida muy cruelmente. Una de las persecuciones más crueles fue la de Nerón. Pero aún así, los cristianos fueron caracterizados de amar a aquellos que le hacían mal. Uno puede decir, bueno, un movimiento crece y está bien, tiene una fe y genial. Pero es inconcebible que un movimiento como esto, una de sus particularidades haya sido que amaban a sus enemigos, oraban por sus gobernantes. Tenemos el ejemplo de Esteban. En Hechos 7, 59 al 60, mientras Esteban estaba siendo apedreado por los suyos, él dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El primer mártir de la iglesia es Esteban. Y él, en vez de reaccionar como sus opresores, él reaccionó diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Nuestra actitud como cristianos es de orar por ¿quiénes? Por nuestro presidente, por el rey, en nuestro caso, por nuestros presidentes de los países, porque acá tenemos nacionalidades diferentes, y debemos orar por nuestro gobernante. En vez de estar deseando el mal a los presidentes, debemos orar por ellos. No, pero está mal, pues, porque ellos hacen mucho mal. ¿Cómo yo voy a estar orando? Nuestra actitud como cristianos es de orar por ellos y no desear su ruina. Claro que podemos hacer cosas como meternos en la política, y de hecho, mucho de la pobredumbre que hay en la política hoy en día es que no hay cristianos en ella. Como cristianos es un llamado a también meternos en la política para rebatir leyes demoníacas y trabajar en favor del pueblo. No obstante, nuestro deber inmediato como cristianos es orar en vez de criticar. El cambio comienza muchas veces con un sincero deseo de poner a una persona en manos de Dios para bendecirla. Muchas veces empieza así el cambio y no con una mano armada. Así que tenemos esta importancia que Pablo empieza en el primer versículo y en el segundo acerca de la oración. Ya entendemos que la oración es importante. Sin la oración, por más que tengamos sana doctrina, no vamos a hacer mucho, porque esa sana doctrina debe estar fundamentada en la oración. Y esa oración tiene el propósito de orar por los gobernantes. Es para vivir una vida quieta y reposadamente también. Versículo 2 dice, ¿para qué debemos orar por los reyes y gobernantes? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es esta vida quieta y reposadamente que Pablo está hablando? ¿Significa una vida ociosa y pasajera? ¿De comodidades? No, porque en ninguna manera la oración es para cosas egoístas, ¿o sí? Tampoco el Nuevo Testamento nos habla acerca de vivir una vida cómoda. Pablo no la tenía. Pablo, de hecho, escribió esta carta después de haber salido de prisión. El Nuevo Testamento no nos habla acerca de que debemos anhelar, en primer lugar, una vida sin problemas. Porque eso no existe. Job dice, así como las chispas se levantan en el aire, así es el hombre nacido para la aflicción. Hay aflicción por más que no queramos porque estamos en un mundo caído. Los primeros cristianos vivieron vidas tranquilas y reposadas. Pablo le dice, oren para eso. Pero sabemos que poco después, posible unos 2 años o 1 año después que escribe Pablo esta carta, empieza la persecución de Nerón hacia los cristianos. Y claro, nosotros también debemos conocer que la persecución no llegó a Éfeso como tal. La persecución sistemática de Nerón llegó a Roma y su capital, pero no a otras provincias como Éfeso. Sin embargo, sí había hostilidad. Los mismos Éfesos querían matar a Pablo porque él estaba predicando en contra de la diosa Diana, al decir que solamente hay un solo Dios, como lo va a decir aquí también.
Tenemos en Hechos que quisieron matarlo. Así que quiere decir que ellos o no oraron, cuando Pablo le dijo oren para que vivan tranquilamente, o que Dios no le respondió la oración, porque hubo mucha hostilidad por al menos 4 siglos seguidos para los cristianos. ¿Qué podemos decir a esto? Creo que no, porque considero que la vida tranquila y reposada que Dios quiere que tengamos va más allá de una vida sin persecución. La palabra griega que tenemos para quietud solamente aparece aquí en 1 Timoteo 2:2. Es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y la palabra reposadamente aparece en 1 de Pedro 3:4, 2 Tesalonicenses 3:12 y 1 de Tesalonicenses 4:11. Y siempre tiene sentido de vivir tranquilamente sin generar conflicto, sin tener disturbios externos. Y bueno, la idea por un lado de pedir para vivir sin conflictos, de pedir para vivir una vida tranquila y sosegada es para vivir sin conflictos externos, sí, podemos decirlo. Porque en un contexto donde hay libertad de culto se puede predicar de una manera más fluida el Evangelio. De hecho, aquí tenemos libertad de culto. Si nos comparamos con el primer siglo a hoy, ¿nosotros estamos en persecución? No. Tenemos libertad de culto. Por más que haya ciertas leyes que van en contra de la fe cristiana, pero no estamos en persecución como tal, en ese contraste. Así que en un sentido sí, porque cuando vivimos tranquilamente y en reposo, sin persecución, tenemos que libertad para predicar el Evangelio por donde nosotros podamos hacerlo y queramos hacerlo. No obstante, si no tenemos una vida quieta y reposada en toda piedad, porque el texto no dice solamente quietud y reposadamente, sino dice en toda piedad y honestidad, no importa si no tenemos persecución, Cristo no será conocido. ¿Qué quiero decir con esta idea? En nuestro contexto, si meditamos, no tenemos muchas iglesias evangélicas. Las personas no están predicando mucho a Cristo y no tenemos persecución. Como generación del siglo XXI, a veces nos cuesta más predicar de Cristo a pesar que no tenemos persecución. Los cristianos del primer siglo tenían persecución, aún así predicaban a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vida tranquila y sosegada en Cristo, no solamente externo, era algo interno. Ellos murieron a causa de Cristo. A nosotros nadie nos va a matar si le predicamos el Evangelio a alguien, pero nos cuesta porque nos da vergüenza. ¿Saben por qué? Porque nos preocupamos por las cosas que no importan. Por eso. Nos preocupamos más por el qué dirán, cómo eso afectará más adelante. Me despedirán del trabajo. No digo que en el trabajo estés predicando 24/7 porque te pagan para trabajar, no para predicar, ¿sí? Pero habrá algún momento por ahí. Mis hermanos, la vida tranquila y sosegada que Pablo está hablando aquí, que nosotros debemos orar para tener eso, es realmente preocuparnos de las cosas que importan, de Dios, las cosas de Cristo. ¿Cuánto tiempo estamos orando y estudiando la Biblia? Yo me incluyo. Podemos incluir todos acá. ¿Cuánto más desearíamos leer la Biblia de lo que quisiéramos? Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de las cosas que no importan. Nos llenamos de mucha actividad. Cuando nos piden hacer algo, no decimos sí, en vez de decir no. Cuando eso sabemos que va a afectar nuestro estudio de la palabra. ¿Qué es mejor? ¿Estar enteramente enchufada en la iglesia haciendo un montón de cosas a costa de nuestro estudio diario de la palabra de Dios, de nuestra oración? No solamente de nuestra lectura, nuestro estudio de la Biblia. El hacer muchas cosas en la casa, en la familia, en el trabajo, el trabajar más por dejar por otras cosas que importan, como la crianza de los hijos. Los que somos padres, ¿le estamos instruyendo diariamente la palabra a nuestros hijos o no? ¿Estamos haciéndolo o no? Eso es importante porque eso implica si tú estás viviendo realmente una vida tranquila y sosegada. Estamos siempre yendo por lo urgente
lo que es urgente, eso de allá, eso de acá. Yo trabajo mucho porque si no, no hay para comer, claro que sí. Pero un día tus hijos van a morir sin conocer la palabra porque trabajaste y nunca dices tiempo. Hay líneas muy delgadas en el cristianismo para ver nuestras motivaciones y debemos parar, esperar un momento en silencio y meditar. ¿Estoy viviendo para la gloria de Dios? En toda mi vida hasta el momento, ¿realmente estoy glorificando al Señor? ¿Estoy viviendo esa vida tranquila que Dios quiere? Posiblemente hemos romantizado la historia de la iglesia en los mártires. A veces pensamos que la historia de la iglesia, la mayor causa por la cual la iglesia de Cristo fue tan grande como ningún otro movimiento haya habido en la historia, fue por los mártires. A causa de la inspiración que emanaba de estos hombres, las personas empezaron a convertirse. Ciertamente hubo muchas conversiones a causa de la inspiración de estos hombres que eran estandartes de la verdad de manera práctica. Pero no fue a causa de la muerte de los mártires la causa de la mayor difusión del evangelio y crecimiento del cristianismo, sino la crianza de los hijos. Porque el cristiano en ese tiempo tenía la cosmovisión de tener muchos hijos. ¿Para qué? Porque querías educarlos en el temor y la disciplina de Cristo. Pero los romanos no tenían esa cosmovisión, querían tener pocos hijos, a lo mucho 2. Y ellos obviamente no le iban a escribir en el temor del Señor. Suma eso y multiplícalo por 6 siglos. Ahí tienes tu respuesta, porque el cristianismo en ese tiempo era predominante en toda Europa y demás de Occidente. Porque los hombres, los padres de familia se preocuparon por lo que realmente importa, por criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Porque querían y entendían que el reino de Dios tiene que crecer. Y de esa forma crece, por medio de la predicación de la palabra, de la instrucción de la sana doctrina, del evangelio de Jesucristo. Dejemos las excusas del por qué no estamos preocupados de lo que importa, de por qué no estamos preocupados, porque es muy importante el trabajo. Porque es muy importante, no sé, el gimnasio. Hacer esto en la mañana o hacer lo otro. Dejemos de ser Marta y pensemos bien cómo María siempre iba por la mejor parte, estar a los pies de Jesús. El fin no es vivir una vida tranquila y pasajera o tener un buen gobierno y un país de primer mundo. La oración no es para eso, sino el cultivar disciplinas espirituales y la extensión del reino de los cielos, es decir, que el gobierno de Dios se extienda y Dios sea glorificado. Así que, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que tengamos un corazón de amor por los perdidos. Dios es un Dios salvador. ¿Y podemos pensar en esto? ¿Que Dios quiere que todos sean salvos? Nosotros vamos a decir, sí, claro, porque siempre somos muy amorosos nosotros, ¿verdad? Y eso es verdad, Dios quiere que todos sean salvos, pero piensa bien, ¿Dios quiere que salve a un alcohólico, a un mentiroso, o a aquel que te ha mentido? ¿Tú crees que Dios quiere que salve a aquel corrupto que te está haciendo la vida de añicos? ¿Aquel izquierdista, aquel de derecha, aquel de centro, aquel adúltero, aquel que te engañó? Amén. ¿A aquel ateo? ¿Crees que Dios quiere salvar a todos? Pues Dios sí lo quiere. Porque Dios puede salvar al más vil pecador. A veces olvidamos esto y quizás no hemos entendido mucho a Pablo cuando habla que él es el primero de los pecadores y que fue salvado. Porque todavía la imagen del apóstol Pablo no sale de nuestra mente. Él fue un asesino. No agarró un machete o un cuchillo y mató a la gente, sino que fue un asesino intelectual. Y muchas veces en la historia hemos visto que los asesinos intelectuales son más sangrientos y más sanguinarios. Porque no han matado a uno, sino han matado a multitudes de personas, a países incluso enteros. Algunos han dicho de que la guerra armada interna en el Perú, el Sendero Luminoso presidido por Abimael Guzmán, ese tiempo de muerte a nombre de la justicia social fue más sangrienta incluso que los nazis.
Estas personas mataban bebés con sus botas. Estas personas agarraban y mataban a hombres, mujeres, incluso mujeres embarazadas, por considerarlas traidoras o estar en contra de sus ideologías. Agarraban machetes, cuchillos, piedras para matar a estas personas porque querían guardar las balas para los policías. Pablo fue un asesino intelectual, al igual que este hombre Abimael Guzmán, que fue el asesino intelectual en ese tiempo. Pablo se encargó para dar permiso para que maten a muchos cristianos. Pero Dios en su gran misericordia, porque es un Dios salvador, un Dios que quiere que todos sean salvos, Pablo fue perdonado. Esto es un contraste, ¿verdad? Con el amor que nosotros a veces decimos tener. Dios desea salvar a todos, inclusive al más pecador de todos. Sabemos que no todos serán salvos, pero no es porque Dios no quiera, sino es porque el hombre no quiere. El duro corazón del hombre no quiere ir a Dios. Y es algo raro, ¿verdad? Y esa es la pregunta, como alguien dijo, la pregunta del millón. Si Dios ha mandado a los hombres que prediquen de que Él envió a su único Hijo, Jesucristo, a morir por los pecadores, solamente tienen que creer en Cristo, depositar su confianza, porque no basta en creer. Los demonios tiemblan y creen y saben que Jesús es Dios, pero son demonios, siguen siendo demonios. Está en confiar enteramente en Cristo. De manera gratuita lo ha hecho Dios para todo el mundo. Sin embargo, el hombre no quiere. Ahí en la casa, yo tengo aquí un regalo muy bueno, gratuito. O sea, un coche. ¿Cuánto quieren un coche? Y le doy gratuitamente. ¿Quién no lo va a querer? Es lo mismo. Dios ha dado su regalo en Cristo para todas las personas. Y lo pueden recibir solamente por medio de la fe y el arrepentimiento de sus pecados y la confianza entera en Jesucristo. Pero las personas no quieren. No quieren. No es porque Dios no quiera, no es porque Dios sea malo. No, Dios quiere a algunos nada más y a otros. No, Dios, eso sería ir en contra del amor de Dios. Entonces ir a Dios mismo, porque Dios es amor. Decir que Dios no quiere que todos se salven sería ir en contra del amor de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos son salvos. Pero no por Dios, sino por el hombre. El texto nos enseña que Dios quiere eso, pero el hombre no. ¿Por qué? Porque el hombre prefiere ir por su propia vía de salvación. Nosotros a veces pensamos que podemos muchas cosas. Podemos hacer proezas nosotros mismos. Cuando no nos damos cuenta que somos así en el universo. Somos más pequeños que esto. No somos nada. Pero el hombre piensa, y hemos pensado nosotros, que podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Bueno, yo me voy a portar mejor. Y yo creo de que si yo me esfuerzo lo mejor, si doy todo de mí, Dios va a ver eso en el día final y va a poder decir, bueno, como te ayudaste a ti mismo, esto como que ayúdate y yo te ayudaré. Que muchos queremos eso. Pensamos que Dios nos va a ayudar si nosotros nos ayudamos primero a nosotros. Si nos esforzamos con buenas obras y hacemos esto o aquello, vamos a la iglesia todos los domingos, leemos la Biblia, somos buenos trabajadores, etc. Y al final del día Dios verá eso y dirá, bueno, Pablito, bueno, acá hay Pablo, ¿verdad? Bueno, Timoteo, así te irás para el cielo. Ven, te has esforzado, ven, entra, ¿no? Eso no es así. De hecho, si nosotros pensamos así, algún día, si somos sinceros, vamos a decir, ¿realmente me esforcé lo suficiente para que Dios pueda decir eso de mí? Pensar que ese es el camino a la salvación es una vida de frustración total. Porque un día tú te vas a dar cuenta que no estás dando el 100% y ¿sabes qué? Nunca vas a poder darlo porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:10 dice que no hay justo en el mundo, ninguno, ni siquiera uno. Que todos somos malos y pecadores, de la cabeza hasta los pies. Y es por eso que nunca vamos a poder lograr esforzarnos como Dios quiere que nos esforcemos. Por eso Pablo dice, Dios quiere que todos sean salvos, pero ¿qué? No se queda ahí,
sino que procedan al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? Que Dios nos creó perfectos, pero que debido a nuestro propio pecado nos alejamos de Él. Y que la forma de poder reconciliarnos nuevamente y pagar nuestra deuda es por medio del único mediador, Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Deja, mi amigo, de ir por esa vía que no te va a llegar a ningún sentido. Muchas personas hoy en día no creen en Dios, no quieren creer en Dios. Y bueno, pero eso no quiere decir que la espiritualidad no es desbordante en Europa. Porque si tú ves, cuando buscas trabajo, hay trabajo hasta para lectura de cartas. Están necesitando para el tarot. Las personas van al tarot a que le lean las cartas, al yoga, al gimnasio, que ya hoy el gimnasio es casi una religión. Entonces, la gente es espiritual. Busca algo espiritual, algo más allá de sí mismo, y porque Dios nos diseñó así. Pero nada de esas cosas, nada de esos caminos te va a llevar a Dios. Todos los caminos no conducen a Roma. Solamente un camino conduce a Dios. Y ese es Jesucristo. Así que deja esos caminos. Oremos nosotros como iglesia para que las personas solamente vengan por el camino de la fe, el camino de la cruz, que es Jesucristo, a fin de que ellos puedan ser reconciliados con Dios. Porque el cristianismo, a diferencia de toda religión o toda espiritualidad, no es para ser feliz. Si tú te das cuenta, todas las religiones, todos los movimientos espirituales, y tú mismo, si buscas algo, es para ser feliz. Pero el cristianismo no hace eso. Sino, el cristianismo ni siquiera es para encontrar a Dios. Sino el cristianismo se trata de encontrar a Dios por medio de Jesucristo. No hay otro camino si no es por Cristo. No es que yo amo a Dios y así de simple. Si yo les pregunto a todos los que están acá, van a decir yo creo en Dios. Y de hecho, si estás aquí es porque crees en Dios. Pero eso no te hace salvo. No es solamente que hay un solo Dios y por eso te salvaste, porque crees que hay un Dios que pudo crear todo esto. No. Si no es por medio de Cristo, si tú no conoces a Cristo por medio de Jesucristo, si no conocemos a Dios por medio de Jesucristo, no vamos a poder conocer nunca a Dios de manera verdadera, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el único medio para alcanzar salvación, reconciliación y una vida que realmente vale la pena. Porque a raíz de encontrar nuestro verdadero propósito, somos felices. Somos realmente felices. Amén. Amada iglesia, gracias a nuestro único mediador Jesucristo, hoy podemos acercarnos a Dios en oración sincera. Cristo nos abrió el camino. Así que oremos. ¿Y sabes qué? Oremos y oremos. Preocupémonos de lo que verdaderamente importa en la vida, deleitarnos en la presencia de Dios y amar a nuestro prójimo, llevándoles la verdad de Cristo. Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo de tu palabra, de poder conocer lo que tú quieres en tu escritura, para poder meditar, Señor, y poder acercarnos delante de tu presencia, Señor. Tú eres un Dios soberano, un Dios poderoso, que en Cristo nos abriste paso, el camino perfecto para llegar a ti, Padre. Y por eso podemos orar en confianza, con tranquilidad, en quietud, con gozo, con alegría, porque Cristo pagó nuestra deuda. Y esa oración ferviente y ese corazón que te conoce por medio de Jesús hace que nosotros podamos amar al prójimo de manera genuina, en predicarle el Evangelio, en preocuparnos de las cosas que importan, empezando por nuestros hijos, en predicarles el Evangelio a ellos diariamente, por nuestros padres, nuestros tíos, hermanos, incluso los gobernantes, para que vivamos en un contexto de quietud, donde no haya leyes que vayan en contra de la libertad de culto y podemos pregonar el Evangelio en todas partes.
porque tú eres un Dios salvador que quieres que todos sean salvos. Y nos has usado a nosotros, medios imperfectos, para hablar del único medio perfecto que es Cristo, nuestro amado Salvador. Y en Él oramos y nos amparamos para seguir en el camino de la cruz. Amén, y para tu gloria, gracias.